Bien, antes del corte estábamos platicando con Victoria, quien nos está comentando cómo adecuaciones simples aparentemente a un baño en su hogar le ha facilitado la tarea de atender a su hijo con discapacidad. Me gustaría, Marisol, que nos platicaras cómo por un Sud California Mejor tiene este proyecto del diseño de los baños, cómo apoyas a estas personas, qué trámite tienen que seguir para poder accesar a estos beneficios. En realidad no tenemos ningún trámite ni un periodo de recepción de peticiones. De hecho, recibimos peticiones casi todos los días de atención, muchas veces referidas incluso por el mismo instituto. Nos gusta vincularnos, nos gusta trabajar de la mano con las personas que tienen más acceso a información de primera mano, pero también con otras organizaciones de la sociedad civil, como te comentaba. Tal vez tienen dentro de sus misiones o dentro de sus objetos sociales atender otro tipo de padecimientos, otro tipo de circunstancias, pero sin embargo, como mencionaban ustedes, la cifra de personas con discapacidades es bastante considerable, por lo tanto hay muchas necesidades. La manera en que nosotros trabajamos es por medio de referencias, digamos, nos refieren los casos, nos acercamos a las familias, platicamos, conocemos un poco más acerca de las necesidades que tienen tanto la persona con la discapacidad como con el entorno familiar, porque es algo integral lo que tratamos de hacer nosotros, tratando de incrementar la calidad de vida de todo el entorno familiar, no nada más de la persona con discapacidad, pues las personas que están a cargo de los cuidados dedican prácticamente sus 24 horas a las personas que tienen estas capacidades diferentes. En ese sentido, vamos asignando orden de prioridad a los casos. El caso de Manuel fue un caso ya que traíamos un poquito atrasado en temas de atención. Después nos lo volvió a referir Adriana de la Asociación Sonrisas y ya era como una señal de que teníamos sí, teníamos que poner manos a la obra para ayudarlos, para tratar de que fueran partícipes de este programa. Es un programa totalmente de beneficencia, de atención a las familias, no tiene ningún costo. La manera como funcionamos nosotros, somos una sociedad sin fines de lucro, recaudamos fondos ya sea con fundaciones, tratamos de aplicar a los programas de gobierno, también hemos recibido donativos en especie o descuentos bastante considerables de empresas locales que tienen programas de responsabilidad social. Y hay pocas, pero nos han apoyado de sobremanera, incluso en el arranque del proyecto de Casa de Manuel, nos acompañó el proveedor de materiales. Hemos tratado incluso generar esa sensibilización en los empresarios también, ¿no? Que vayan y conozcan la familia, que vean que el donativo que han otorgado o el descuento que nos estén dando nosotros en los materiales de construcción, vean hacia dónde van a ser destinados y eso nos ayuda también a nosotros en la parte de credibilidad y transparencia de nuestras acciones como miembros de la sociedad civil. Entonces es la manera en que trabajamos y vamos tratando de atenderlos de la manera más expedita y más pronta posible. Y como decía Montserrat, pues la discapacidad es de todos y en la medida que quien aporta o es beneficiario empatiza realmente con la situación que vive la persona en discapacidad, en esa medida se le invita a que siga aportando. Exactamente, sí, y luego van pasando la voz, ¿no? Sí, también, sí, se van enterando, luego ni siquiera lo conoces y dices, no, sí lo vimos que Manuel esto, sí, yo ni sabía. Bueno, y en este tema también te preguntaba yo, porque me parece obligada la pregunta, ¿cómo blindarte como asociación, pero como persona sobre todo, ante tantos casos que se van escuchando, que se van descubriendo, porque pues hay historias verdaderamente sensibles de gente con discapacidad que a veces, aunque las instancias públicas quieran atender, pues no necesariamente les da la capacidad para ello. ¿Cómo afrontar esta situación, Marisol? Y desde luego conociendo pues que hay una sobreregulación para el caso de las asociaciones civiles para efecto de bajar recursos y aplicarlos, ¿cómo no desesperanzarse en estas circunstancias? Yo creo que mi esposo y yo somos bastante tercos. De acuerdo. Porque sí fue un proceso. Mi esposo empezó con esta labor altruista desde hace más de 8 años. Él corría descalzo por causas especiales. Ha habido desde restauraciones de escuelas, restauraciones de viviendas. Se ha donado todo lo recaudado a otras asociaciones civiles como Sudcay, como FanLab, por mencionar solo algunas.
Y ha sido el trabajo arduo de tantos años. De pronto aparezco yo en escena, que tengo más años trabajando en la parte de la sociedad civil, y comentábamos la importancia de formalizarnos, ¿no? Pero al mismo tiempo de formalizarnos se viene toda esta sobrecarga fiscal, legal, que normalmente para esa parte del arranque de consolidación de una asociación civil no se cuentan con recursos o con apoyos o estímulos para hacerlo, y normalmente son bastante costosos. Contamos también con apoyos en especie y descuentos de la notaría, que siempre nos ha apoyado, que es la Notaría 9, y eso nos ha ayudado bastante. Sin embargo, la sobreregulación, como mencionas tú, en la parte fiscal es un reto bastante fuerte. Esta nueva tendencia que tenemos de estar más apegados a la tecnología porque nos simplifica supuestamente la vida, en este tipo de situaciones no es así, porque si suspendes un trámite o por alguna razón te lo regresan porque faltó algún detalle a criterio de la persona que lo recibió, es empezar de cero. Se tiene que volver a incurrir en gastos notariales y el registro público y volver a someter el trámite para esperar otros 45, 60 días de angustia de saber si ya pudimos o no pasar este obstáculo o este paso para lograr estar consolidados, y en nuestro caso nos tomó 2 años. Hasta que pudimos ya poder ser beneficiarios de esta condición de poder expedir recibos de donativo deducibles, que es un estímulo a final de cuentas fiscal para quienes nos quieran apoyar más bien con recursos financieros, ¿no? Incluso con donativos en especie que podamos utilizarlos nosotros en nuestros proyectos. Claro, los datos de la asociación para que el público los conozca. En redes sociales, nuestra página de Facebook es Por un Mejor Sud California. No tenemos publicadas obviamente cuentas, tenemos cuentas de PayPal para recibir donativos, podemos recibir donativos tanto en nuestro país como en el extranjero. Es información que es sensible, no se puede publicar normalmente, claro. Pero con mucho gusto, quienes gusten contactarnos en nuestra página, podemos proporcionar toda la información de nuestra trayectoria, los programas que tenemos, que aunque nos enfocamos mayormente en este programa de infraestructura para personas con discapacidad, tenemos otros programas también relacionados a mejoras en condiciones de vivienda para personas, sobre todo en comunidades a la periferia de la ciudad o que tienen situaciones de pobreza. Claro, porque este tema pues de inicio le impide a la gente que se encuentra en estos lugares el acceso a estos programas, a veces hasta la información más básica. Exacto, sí, muchas veces al ser todo ahora electrónico, como te mencionaba, pues no todas las personas, en algunos casos ni siquiera tienen electricidad, mucho menos van a tener una computadora, aunque ahora todos los teléfonos inteligentes también se puede acceder. Pero no es la misma capacidad de todos para ir entendiendo el trámite, el proceso, el formato, todos los requisitos, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces no tienen acceso a los programas, y el detalle más complicado de las colonias que están en la periferia de nuestra ciudad es que no tienen regularizados sus terrenos, y es mayormente uno de los requisitos primordiales para acceder a un crédito o a un programa para mejoras de vivienda. Nosotros tratamos de pasar por alto, o más bien pasamos por alto ese requisito, dado que si tienen electricidad, aunque ya vivan en la periferia, o tienen servicio de agua potable o de drenaje, no puede ser que no puedan tener un techo sobre sus cabezas y cuidar a sus familiares, o que entreguemos una despensa cuando su necesidad principal es la seguridad y claro. Que tengan una vivienda digna. Claro, pues hablar de necesidades de una persona con discapacidad es hablar de un mundo de cosas que a veces, aunque se quisiera atender de fondo, creo que no resulta tan sencillo, Montserrat. En el caso del instituto, ¿tienen un financiamiento público? ¿Cómo se manejan? Tenemos un presupuesto asignado del ejercicio fiscal del año. Sin embargo, pues tratamos de saber qué hacemos más en equipo, ¿no? Tenemos un Consejo Estatal para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que viene de una ley estatal también para la inclusión, donde estamos pues las dependencias de gobierno del estado, pero además tenemos la participación de 5 organizaciones civiles. Esto se hizo mediante una convocatoria en su momento, y hay 2 asociaciones de aquí del municipio de La Paz, 2 del municipio de Los Cabos y una más de Comundú,
donde lo que hacemos pues es realmente ver el trabajo que el instituto está realizando y también ver cómo es que todas las instituciones o incluso las organizaciones se pueden sumar. Gracias a este consejo hemos tenido, por ejemplo, una campaña sobre el código del bastón blanco, porque dependiendo cómo la persona con discapacidad visual use el bastón, nos está indicando algo. Hemos tenido también un curso de lengua de señas mexicano para servidores públicos, porque sabemos que la comunicación es sumamente importante, que no podemos ser una barrera también nosotros al no poder comunicarnos cuando llega a nuestra oficina una persona con discapacidad auditiva. Hemos hecho también posible algunas becas en la situación del arte y la cultura para personas con discapacidad. Hemos trabajado también la modificación de leyes y reglamentos para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y no solo el tema de la rampa o de los guías táctiles, sino hablamos también de una movilidad real para las personas con discapacidad y que esto sea de manera segura para ellos. Entonces, como bien lo comentas, es difícil poder llegar a todas las necesidades, pero creo que si lo tratamos de hacer en conjunto va a ser más fácil. Básicamente todos sabemos que los recursos no siempre son como tan grandes como quisiéramos para atender a toda la sociedad, pero creo que si todos nos sumamos y cada uno dentro de sus atribuciones y de sus competencias lo hace, pues obviamente vamos a tener mejores resultados. Ya lo comentaba Marisol, ellos reciben a veces donativos en especie que obviamente benefician muchísimo las actividades que ellos hacen y así sucesivamente, ¿no? Si cada uno aporta lo poco o lo mucho que podemos dar al tema, pues será más fácil. Sin duda, un cúmulo diverso de actividades. Ahora mismo quieres difundir una convocatoria. Sí, mira, dentro de las actividades que ahorita trae el instituto hay una convocatoria para personas con discapacidad que quieran continuar la primaria o la secundaria. Tenemos claro que la educación es también un tema muy importante para nosotros, las personas con discapacidad. Entonces la convocatoria la hicimos debido a un convenio que se firmó con el Instituto Estatal de Educación para Adultos, Correcto. donde estamos dando facilidades para personas con discapacidad puedan aprender a leer, a escribir, puedan también terminar su primaria o su secundaria en caso de que así lo deseen, y se les brinda un estímulo por hacerlo, porque sabemos que a veces el esfuerzo es un poco más. Entonces queremos también motivarlos. También aprovecho para que si hay maestros en lengua de señas mexicanas o en escritura braille, se acerquen al instituto. También para ellos hay una parte en el convenio donde pueden beneficiarse enseñando a las personas con discapacidad. Correcto, ahí está la convocatoria. Quien quiera información más específica, ¿dónde se encuentra ubicado el instituto? El instituto tiene sus oficinas ahí dentro del edificio CRE, en DIF estatal, ahí en el Conchalito nos encuentra. Están los teléfonos también, si me permite, son 12-4-29-22, 12-4-29-23 y la extensión es 901 para comunicarse con nosotros, o bien en la página del instituto que es ISIP, que es isip.bcs.gov.mx. Ahí encuentran toda la información acerca de los trámites y servicios que proporcionamos y los requisitos, porque sabemos que a veces no es fácil llegar al instituto, pero a lo mejor es más fácil hacer una llamada al instituto o bien a través de sus mensajes en las mismas páginas. Podemos realizar visitas domiciliarias, podemos acercarlos, podemos canalizarlo a la diferente dependencia dependiendo de su necesidad. Muy bien, muchas gracias. Pues está ahí la convocatoria. Laila, platícanos desde el punto de vista de una madre, de una persona con discapacidad. ¿Estos esfuerzos son suficientes? ¿Qué les falta? ¿Qué propondrías para que los beneficios fueran mayores? Pues en realidad a mí me han atendido muy bien, excelentemente bien. No me puedo quejar de nada, tanto en el CRE, en el DIF, en el ISIP. Pero pues, o sea, el problema, pues yo en realidad personalmente es el transporte. Muchas personas con discapacidad, porque a mí me pasó, lo dejé de llevar a mi hijo por falta de transporte. Hoy gracias a Dios lo tengo.
pero igual, por ejemplo, para estudiar, eso es lo que se necesita, transporte, porque muchas personas no van a estudiar, al curso, a lo que sea, porque no tienen cómo moverse, por pues no, económicamente no tienen cómo moverse, y eso es importante para ellos. ¿Usted sugeriría que este tema se atienda? Sí, definitivamente sí, para mí eso es muy importante, y gracias a eso mi hijo está otra vez con la terapia, bendito Dios, y eso es muy importante para las personas con discapacidad, porque pues hay muchas cosas que les puede ayudar, pero yo sugiero el transporte. Claro, la verdad. como uno de tantos elementos para sí. pues atajar la discriminación de la que son objeto las personas con capacidades diferentes. Vicky, ¿tú qué sugerirías? ¿Están las políticas públicas, los diseños de los programas adecuados, o desde tu punto de vista todavía se le pudiera abonar a que hagan otras tareas en beneficio de las personas que están en estado de incapacidad? Sí, algunas veces he comentado la situación, por ejemplo, en mi caso, yo tengo más de 7, 8 años que yo ya no pude trabajar fuera de casa, por la situación de que ya no podía dejar que me cuidara el niño o algo, o ser alguien de confianza que le pudiera estar haciendo su apoyo con él. Entonces mi esposo y yo adquirimos un crédito de Infonavit, y de ahí pues ahí se pone muy difícil la situación cuando ya nada más es un ingreso. Por ejemplo, en mi caso, ya una vez lo comentamos ahí sobre la vivienda, lo comentamos con alguna de las personas que se encargan de llevar todos estos trámites, y es muy difícil porque cuando hay nada más una entrada, un solo sueldo, muchas veces tienes que estar comprando medicamentos, tienes que estar haciendo consultas a veces particulares, porque no es suficiente llevarlos al Seguro Popular o algún otro servicio. Y como en mi caso debe haber muchas personas que, por ejemplo, como decía Marisol, que no se le hace un acondicionamiento a la vivienda porque no has terminado de pagar tu crédito, porque no estás al puntual con tus pagos, o porque pues definitivamente ya no sabes a dónde dirigirte. Y yo soy una persona, como dice Marisol, muy terca, y gracias a eso no me decaigo y sigo adelante y lucho por mi hijo, pero yo creo que todas las personas que tenemos alguna de estas necesidades es importante buscar información y dirigirnos con quien nos pueda apoyar para cualquier trámite, que sea a las oficinas o a las dependencias como Monserrat o con alguna otra, buscar alternativas, porque de alguna manera tenemos que salir adelante con nuestros hijos y con nuestra familia que nos tocó vivir. Claro, Gracias en ese sentido, pues las acciones afirmativas pareciera que son insuficientes, Marisol. Sí, como lo menciona Victoria, el tema de salud, independientemente de la situación de discapacidad, viene acompañado de otras condiciones, ¿no? Normalmente, ya sean infecciones u otros padecimientos. Entonces, sí es un tema muy delicado. Normalmente el apoyo que se recibe, si no tienen alguna afiliación que los cubra completamente, el Seguro Popular tiene sus limitaciones y termina generándose una carga mayor a la familia, ¿no? En aspecto económico, pero también psicológico y emocional, al de pronto no contar con esas alternativas o estar teniendo gastos excesivos o inesperados cuando hay una situación de emergencia que atender con temas relacionados de salud. Esta es una condición que nos encontramos muy generalizada en las personas que tienen discapacidades. Sin duda un tema súper importante. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con este mismo. Gracias. Regresamos.